Ahí está la imagen del brigadier López. ¿Ustedes son alumnos de qué año? Primer año. ¿Cuántos de ustedes conocían la existencia de López? Un poquito. Bueno, ¿quién fue López? López fue un héroe, un vencedor de 1000 batallas. Gracias al brigadier, la Argentina no terminó cayendo en manos de una constitución unitaria y monárquica. Y a la vez era un guacho, era un hijo no reconocido que llevaba el apellido de la madre y no el apellido del padre, y hasta en eso se mimetizaba con nuestra provincia, que tampoco era reconocida por los porteños a pesar de nuestro legítimo derecho. Como todos los hombres grandes de la historia, se formó con los mejores. Él aprendió y bregó de San Martín, de Artigas, como señalaban en esta exposición, el padre del federalismo, también de Belgrano, y aquellos que no se doblegaron en la historia ante nada ni ante nadie le rendieron los mayores tributos, el caso de Dorrego o el caso incluso de Rosas. Prevaleció a todo, venció en 1000 batallas. No sé si ustedes saben, pero a nuestra provincia le dicen provincia invencible de Santa Fe, no porque hubo un publicista que le puso ese nombre, sino porque este hombre venció a Lavalle, a Balcarce, a Viamonte, a Díaz Vélez, a Bustos, a todos, a Ramírez. Y prevalecía justamente porque tenía un conocimiento profundo del territorio santafesino, tenía inteligencia y un enorme coraje. Fue un estadista, incluso él obligó a los poderosos, en aquel momento los porteños, a indemnizar los daños que causaban a las provincias. Fue, a no dudarlo, por lo menos a mi criterio, el arquitecto máximo del federalismo argentino. Primero a través de esta Constitución, que hoy rendimos homenaje, y después a través de los pactos preexistentes. Fue invencible. Venció a caudillos, a ejércitos y a estados que quisieran oponerse, en primer lugar, a la autonomía de Santa Fe, a la posibilidad de que los santafesinos pudiéramos elegir nuestras propias autoridades, y después a quienes se opusieran a la construcción de un país federal. Y entre epopeya y epopeya también tuvo la capacidad de tener una visión latinoamericana. Algo que no señalaste es que en nuestra primera constitución se establecía que cualquier habitante de Latinoamérica era considerado en Santa Fe ciudadano santafesino. Se borró la diapositiva, lo tenía. Me engañó el PowerPoint. Americanos, exactamente. Exacto. Tuvo visión, yo lo señalo a esto porque generalmente a los caudillos se les imputa una visión comarcal. No es el caso del brigadier López. El brigadier López fue determinante, por ejemplo, para la independencia del Uruguay. Celebra un pacto con el Cabildo de Montevideo, que es el primer paso para que Argentina colabore en esa independencia del Imperio Cisplatino. Fue determinante también a la hora de reivindicar la soberanía sobre Malvinas. Yo he tenido la posibilidad de estar en el Congreso y uno de los antecedentes para reivindicar la soberanía de Argentina sobre el territorio de Malvinas es una carta de López a Balcarce en el año 1830, donde cuando la fragata Clio invade Malvinas, él escribe al gobernador de Buenos Aires y le dice: bueno, estas cosas pasan porque no tenemos constitución, por nuestro estado de inconstitución. Sin embargo, todas las provincias hemos cedido en usted la representación internacional, entonces sirva a hacer reclamarle a los ingleses por esta usurpación, ellos que tantas veces bregan por la libertad, hoy la están mancillando. Y también fue determinante, como se señaló anteriormente, la protección de
de la gesta libertaria del general San Martín. Porque efectivamente el directorio le encomendaba a San Martín que dejara las luchas de la independencia para venir a reprimir a los caudillos federales. Y López detecta esas cartas, y justamente el armisticio de San Lorenzo es producto de la vocación de López de construir un marco que permitiera que San Martín siguiera en la gesta libertaria. Ese fue López, fue un coloso. Por eso le llaman el patriarca de la Federación. Y a no dudarlo, estamos en presencia del hombre más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Ahora yo veía cuando arrancamos esta charla, estaba él ahí con su caballo, ¿no? Entonces yo me imagino, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver este hombre de a caballo que lideraba a criollos y a indios en las luchas por la independencia y por el federalismo con nuestro presente, con la vida cotidiana de los que anidan en nuestro territorio? Bueno, si los santafesinos supiéramos un poco más de nuestra historia, la respuesta sería sencilla. Pero la verdad es que los santafesinos no conocemos nuestra historia. La gran mayoría de los santafesinos conocen el nombre del brigadier López porque es el nombre de la autopista Santa Fe-Rosario. Es más, hay una central termoeléctrica, pero no tienen clara conciencia que este hombre fue el que le dio contornos y alcance al federalismo santafesino, que fue el que consolidó la autonomía de nuestra provincia y que gracias a él, por ejemplo, tenemos la bandera y nos llaman provincia invencible, ¿no? No porque lo diseñó un publicista, sino porque lo ganamos en el campo de batalla. Pero bueno, esto también tiene que ver con fenómenos que nos atraviesan en este tiempo, tienen que ver con la globalización. Yo estoy seguro que para muchos de acá es más cercano que el mundo de López, el mundo de los recitales de Maluma o de Shakira, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la globalización, claro, que hacen que veamos las mismas películas, que consumamos los mismos productos, las mismas marcas. Y a pesar de que este fue el hombre más importante de nuestra historia, no lo conozcamos. Y también tiene que ver con el centralismo porteño, que no solo se expresa en términos de concentración económica o de concentración política, sino también cultural, que ha hecho que en nuestras escuelas se enseñe la historia que escribieron los porteños. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo se declaró la independencia? El 9 de julio. Bueno, ahí está. Ese es un ejemplo. La provincia de Santa Fe no fue parte de esa declaración de independencia. Incluso en la Casa de Tucumán justamente se planteó la posibilidad de tener un gobierno unitario y monárquico. Las provincias del litoral, incluida la provincia de Santa Fe, le habían declarado la independencia a España un año antes en el Congreso del Arroyo de la China, en la Liga de los Pueblos Libres que conducía justamente Artigas, el padre del federalismo. Por eso es tan importante entender que, bueno, efectivamente existe, ¿no? El centralismo porteño existe, como también existe la globalización, pero es una realidad solo en parte. También la búsqueda de identidad y la reivindicación, que esto es el federalismo, ¿no? De eliminar las desigualdades económicas, sociales y territoriales, también existen y están presentes en la vida de López, claramente en la intención de este instituto que hoy nos convoca a charlar con ustedes. Entonces, bueno, en este momento tan especial, la verdad que esta semana es una semana especial porque el sábado, el 15 de junio, se cumplieron los 181 años
de la muerte del brigadier. Y estamos en un año especial porque estamos dentro de los 200 años de la asunción del brigadier como gobernador de la provincia por primera vez. Y este año también vamos a cumplir los 200 años de la primer constitución. De la primer constitución, como dijo Carlos, democrática, republicana y federal de toda América, salvo la de Estados Unidos. La primera de todas las provincias y de toda Latinoamérica. Por eso es tan importante esta Constitución, más allá de las cuestiones formales, ¿no? No fue una Constitución menor. Ahora, en este momento tan especial, ¿sirve que reflexionemos acerca de la necesidad o no, después de 200 años, de mantener una visión federal? ¿Ustedes qué creen? Que sí, claro. Porque esta discusión sigue presente en la Argentina. Le voy a dar un ejemplo. Se aumentaron las retenciones agropecuarias por decreto. ¿Será federal eso? No. Se eliminó el fondo sojero, que era una forma de devolverle a las provincias lo mucho que aportan a través de sus producciones agropecuarias. ¿Atenta en contra del federalismo eso? Sí. Se eliminó el subsidio al transporte, a pesar de que usted, digamos, todos nosotros pagamos un impuesto sobre cada litro de combustible que consumimos. Y entonces ahora un vecino de Rosario paga 23 pesos el boleto. ¿Atenta en contra del federalismo eso? Sí. La Corte Suprema ha reconocido que el gobierno nacional le debe 100.000 millones de pesos a la provincia y la nación no se lo paga. Y es la Corte Suprema de Justicia. ¿Atenta en contra del federalismo? Sí. Por tanto, y esto no tiene que ver con echarle la culpa a este gobierno ni a este tiempo, porque el centralismo porteño ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Y no es un mal ni de este tiempo ni de este gobierno. Es más, preexiste a la existencia incluso de nuestra república y preexiste al federalismo. El único problema es que tiene una sola cura, el federalismo. Y plantear así las cosas es que se vuelve tan trascendente el pensamiento, el obrar y la vida del brigadier López. Porque constituye el elemento esencial para encontrar nuestra identidad como provincia. Y porque sus acciones, sus batallas y los debates que se dieron en aquella época constituyen, yo diría que la forja donde se fabricó la brújula que tiene que guiar nuestro pensamiento federal. Y nosotros, los santafesinos, tenemos una historia que ha dejado una huella en el espacio y en el tiempo. Y eso nos obliga, creo yo, nos obliga a seguir bregando por la construcción de un país federal, ¿no? De la construcción de una provincia económicamente próspera, pero a la vez socialmente justa y políticamente federal. Bueno, esto es a modo de introducción, pero yo voy a tratar de aprovechar este tiempo para contarle un poco quién fue López. En términos personales, a diferencia de otros caudillos, hoy se señalaba los caudillos federales, López tenía una característica muy particular. En primer lugar, venía de origen popular, a diferencia de otros caudillos que venían de una posición social de élite. El caso de Rosas o el caso de Quiroga, que eran, podríamos decir, de la aristocracia de aquel tiempo. López no, López era un hijo de un blandengue. Los blandengues no era porque eran afrancesados. Blandengue quiere decir porque blandían las espadas y era una fuerza militar que había
sido constituida por los españoles para ponerle límite al salvaje. Y por eso eran de carácter local y dependían del cabildo. Después, la provincia de Santa Fe, cuando logra la independencia, cambia su denominación. Es la diferencia de lo que ocurrió entre todos los líderes militares. Él empezó de soldado. Y empezó en el ejército porque su padre era militar, Juan Manuel Roldán, y porque su padrino también era militar. Y ascendió grado por grado, hasta ser comandante en jefe de las fuerzas federales. Si se ponen a investigar, la historia de López es extraordinaria. Él, por ejemplo, participó de las luchas de la independencia en Paraguay con el general Belgrano. Los revolucionarios tuvieron en Santa Fe el mayor de los apoyos. Es más, cuando va a pelear en el Paraguay es tomado prisionero, lo llevan en una fragata, la fragata Flora, prisionero de los españoles en las costas del río Uruguay, y él se escapa con los grilletes en sus tobillos sanado hasta las costas del Uruguay. Es más, es un hombre formado por los padres franciscanos que le inculca los valores de la caridad, de la justicia y la paz como valores indispensables para la construcción del bien común. Los sectores populares se formaban en las iglesias católicas. Y bueno, tuvo una vida dedicada al servicio público. Es más, tal es así que ni siquiera pudo casarse de manera presencial. Se casó por poder. La paciencia que le habrá tenido la esposa, ¿no? Porque justamente estaban los preparativos de la batalla de Cepeda, que fue determinante para el reconocimiento de las autonomías de todas las provincias. Y es muy importante tener la ubicación histórica del brigadier y cómo se produce el fenómeno del federalismo en la Argentina. Claro, cuando se produce la revolución de 1810, las provincias se habían entusiasmado muchísimo porque dijeron, bueno, ahora vamos a gobernarnos por nosotros mismos. Incluso el Cabildo de Santa Fe lo propone a Candioti. Y los porteños de la Junta le dicen que no, que ellos van a designar a otro gobernador, es Manuel Ruiz, un español. O sea, en la Revolución de Mayo, donde nosotros nos habíamos liberado del virrey, a Santa Fe mandan un español, como si les hubiera sobrado la revolución y se los mandan a hacer. Ahí empiezan los conflictos y las idas y venidas entre Buenos Aires y Santa Fe, que era un pueblo que quería gobernarse a sí mismo. Y ahí es donde es relevante la figura de Artigas. Artigas fue el primer federal el que infectó con este virus al brigadier en una batalla, que fue la batalla de los Espinillos. Ahí fue donde él empieza a entender el espíritu del federalismo argentino y empieza a abrazar esta causa. La verdad que hay muchas formas de abordarlo a López. Una de las formas de abordarlo es a través de sus batallas. En primer lugar, tuvo que enfrentar a los porteños para lograr la autonomía de la provincia de Santa Fe. Así vence a Díaz Vélez, a Augusto, a Balcarce, a Viamonte, en batallas memorables, como es el caso de Fraile Muerto y la Herradura, y después batallas que tenían que ver con construir un país federal. Junto a Ramírez y a generales de Artigas logra vencer en la batalla de Cepeda. Es muy recordada esta batalla porque ahí es donde los caudillos federales atan sus caballos en lo que es hoy parte de la Plaza de Mayo, para horror de todos los porteños, ¿no? Y ahí cae Rontó, el director, y cae la Constitución unitaria y monárquica,
que incluso ya había planteado la posibilidad de que el príncipe de Luca gobierne a nuestro país. También tuvo batallas contra Ramírez, cuando Ramírez se le produce un rapto, podríamos decir, monárquico y quiere hacer la República Autónoma de Entre Ríos, y batallas memorables como las que tuvo contra Lavalle, que algunas de ustedes la habrán escuchado nombrar, como la batalla del Mío Mío o de Puente Márquez. No sé si saben lo que es el Mío Mío. ¿Sí? ¿Nadie sabe lo que es el Mío Mío? Bueno, el Mío Mío es un pasto venenoso. Y Lavalle fue un gran militar de las batallas de la independencia, que cometió uno de los crímenes más horrorosos de nuestra historia, que fue el asesinato a Dorrego. Muy bien. Dicen que era tan buen militar que manejaba el caballo con las riendas en los dientes y degollaba con las dos manos. Sin embargo, López lo venció en dos oportunidades. La primera en la batalla del Mío Mío. Lavalle, después de ese crimen horroroso, recibe el rechazo de López y las fuerzas federales, y Lavalle, que era un gran militar, viene a invadir la provincia de Santa Fe. Lavalle era la espada sin cabeza. La espada sin cabeza, muy bien. Claro, porque era un gran militar, pero había sido utilizado por los unitarios para asesinar a Dorrego. Él estaba combatiendo contra los brasileros en la batalla, digamos, en la guerra contra Brasil, y se revela ante Dorrego que había logrado la paz cediendo a la autonomía del Uruguay. Viene y lo asesina en los campos de Navarro, y ahí se produce esta disputa. Bueno, López tiene que combatir con este gran militar en los campos de Santa Fe, y como López era un conocedor del territorio, lo lleva a los campos de Clarke, o Los Carrizales, una localidad de Santa Fe, donde estaba el pasto del Mío Mío. Y lo hace pasar la noche. Lavalle, que no conocía el territorio, deja 700 caballos pastando en ese lugar, y al otro día tiene 700 caballos muertos. Y ahí agarra a López y le da la vida baja. Y después lo vence en Puente Márquez. Puente Márquez, ya en territorio de Buenos Aires. López utiliza los caballos tullidos y enfermos, le pone lanzas al frente y le pone paja en las colas, le prende fuego a la paja y utiliza los caballos como misiles, rompe las líneas de Lavalle y lo vuelve a vencer. Y ahí cae definitivamente el intento unitario que quería cercenar la posibilidad de que prevaleciera el sistema federal. Pero también se lo puede conocer a López por su aporte institucional, que no solamente fue esta Constitución, sino los pactos preexistentes. Ustedes habrán estudiado la Constitución y dice, no, los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso. Bueno, cumpliendo los pactos preexistentes. Todos los pactos preexistentes fueron celebrados por López, detrás del objetivo de lograr justamente la organización nacional a través de un sistema federal. Después de vencer, por ejemplo, en las batallas por la autonomía, dicta esta Constitución. Después de vencer en Cepeda, surge el Tratado de Pilar, donde por primera vez se reconoce la autonomía de las provincias por Buenos Aires. Después de vencerlo, por ejemplo, a Dorrego en la batalla del Gamonal, surge el Pacto de Venegas, un tratado muy reconocido, también discutido, porque en ese pacto se le obliga al gobierno de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a Santa Fe por los daños que le había causado en todas estas invasiones que señalaban, y se los obliga a pagar con 25.000 cabezas de ganado, que contribuye Rosas para garantizar el acuerdo de paz. Y también soldados, unos 1.000 soldados. Bueno, eso no lo tenía presente, pero puede ser.
Después, por ejemplo, de vencerlo a Ramírez, se firma el Tratado del Cuadrilátero, y después de producirse la derrota de Lavalle, ante la posibilidad de tener que enfrentar al general Paz, que era otro líder unitario, se celebra el Pacto Federal de 1831, que es la base más sólida de articulación entre las provincias para efectivamente dictar nuestra Constitución Nacional. También López fue, como lo señalábamos, ¿no?, una herramienta fundamental para la construcción de nuestra identidad. Sí, no solo nos dio la bandera, sino también nuestro escudo, la denominación de provincia invencible, y fue importante, como ya lo señalaba, en una visión latinoamericana. Y por otro lado, fue un gran estadista. Esto tal vez es la parte que menos se conoce de López, que fue la condición de gobernador de la provincia. Y él tuvo que metodizar la administración pública provincial, que tiene que ver con esto que Carlos señalaba con tanta claridad, ¿no es cierto? Es decir, él tuvo que construir la dimensión de provincia como gobierno en un contexto donde las provincias no existían. Lo que existía era la institución del cabildo. Por eso es tan importante también esta Constitución. Y reconociendo las instituciones que habíamos heredado de los españoles. Por eso en esa Constitución convive en una primera instancia el cabildo y la asamblea. Pero esa asamblea representativa que está en esta Constitución es el primer antecedente de nuestra legislatura provincial. Y es cierto que en esa primera Constitución el gobernador seguía siendo el tribunal de alzada, pero lo cierto es que durante la gobernación de López se crean los tribunales de alzada y se divide el poder ejecutivo del poder judicial. Fue realmente un estadista. Por ejemplo, tuvo que llevar adelante no solamente la lucha con los porteños, sino ponerle límites a las comunidades originarias que eran difíciles de gobernar. Y por eso justamente se habían creado los blandengues. Pero a pesar de que tuvo mano dura para proteger el trabajo pionero de las invasiones de los malones, también tuvo una visión integradora, no pretendió aniquilar a las comunidades originarias. Y por eso muchas de las localidades que hoy existen en la provincia fueron localidades que albergaron a esas comunidades. Por ejemplo, San Jerónimo del Sauce, Santa Rosa de Calchines y San Pedro, donde él le permitía a las comunidades originarias integrarse. Y no solamente le daba iglesias, sino que le daba campos, chacras y tierras para que pudieran trabajar. También se preocupó activamente por la educación. Es más, nosotros nos enseñan que la educación gratuita, ¿quién la...? Sarmiento. Pero en realidad fue López el primer difusor de la educación gratuita. Y aquí me dicen que vaya cerrando. Bueno, en síntesis, fue un estadista, fue un gran político que construyó de abajo hacia arriba, podríamos decir, la arquitectura del federalismo argentino. Y contó con el acompañamiento de su pueblo porque él expresaba el sentir, el pensar y los anhelos de su gente. La popularidad en aquel momento era la incipiente forma de democracia. Por eso, como dice Alberdi, el caudillo era el preferido de la democracia de aquella época. Y por eso es tan importante que recordemos su paso por nuestra historia. Yo digo, no solamente para reivindicar a un hombre extraordinario, no solamente para recordar una parte importante de la historia de Santa Fe, sino porque estamos en presencia del símbolo más trascendente del federalismo argentino. Y ojalá esto sirva para que ustedes se sientan un poquito más santafesinos y un poquito más federales. Muchas gracias.